Ya que ya ha estado en otra oportunidad con nosotros en los años que tenemos Somos la Tarde al Aire, ha sido muy gentil de venir a visitarnos. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Estás viviendo por Santa Fe? Sí. Viviendo en Santa Fe. Sí. Bueno, ¿con familia, con todo? Con todos. Me mudé hace unos añitos que tuve una enfermedad de cáncer de mama y bueno, decidimos trasladarnos a la ciudad y para que te puedas atender y estés más independiente. Sí, y bueno, con los chicos adolescentes y estar más en la ciudad. Yo vivía en un country, así que, pero bueno, feliz, ya de etapa superada, con mis controles, con mi cabellito ya largo. ¿Perdiste todo el cabello todo en el cabello, momento? sí. Sí, fue una etapa dura, durísima, pero bueno, con mi familia, con Pepón, que es mi esposo y que es mi amigo eterno, que hace 34 años que estamos casados, ya tenemos un nieto. Mirá vos. Así que, bueno, una familia, un hogar maravilloso, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra tu recuperación, Silvia. Sí, sí. La verdad que cada vez que puedo y tengo un micrófono es lo que me han aconsejado realmente cuando estuve en Las Vegas. El Oscar de la Hoya, el boxeador, su mamá murió de cáncer de mama hace muchos años cuando todavía no había controles y él me decía: vos que tenés la posibilidad, me hicieron una nota para su canal, y que tenés la posibilidad de un micrófono, siempre aconsejá que todo a tiempo tiene solución. Así que a las mujeres que están mirando, que por ahí no se hacen sus chequeos, sus controles, en todos lados hay un dispensario cerca, un hospital, que si sienten algo, alguna duda, pero si no, sus controles de rutina hay que hacerlo. ¿Vos lo detectaste a tiempo? ¿Fue por un estudio o fue porque vos lo identificaste con autocontrol? Yo me venía haciendo mis controles, pero empecé a sentir muchas molestias, dolores. Y como siempre tenía, hablando con mujeres, y siempre dicen el cáncer no duele, es lento. Entonces yo decía, bueno, es un problema hormonal, ya es en una edad donde uno empieza a perder cierta cantidad de estrógenos y bueno, y fui automáticamente, mi esposo me dice, no, vamos a controlarte. Inmediatamente me mandó a hacer los chequeos y evidentemente no salieron bien. ¿Lo agarraste a tiempo? Muy a tiempo, y el doctor Ricardo Picciocchi, que es me ha ayudado muchísimo, y me he encariñado con él porque realmente fue una persona que me ayudó también a sobrellevar la situación. Me hizo una operación excelente y trató de no ser tan agresivo en mi cuerpo para que, por todo el post que se venía, pero la verdad que estoy muy bien. Nos alegra mucho. Gracias. Celebramos eso. Bueno, sabes que el motivo de esta entrevista es este reconocimiento que se le hizo a tu papá. Estamos hablando de más de 20 años de su fallecimiento, bueno, todo el reconocimiento que aún en los programas de boxeo, en la historia del boxeo, está escrito el nombre de tu viejo. ¿Qué sentiste cuando recibiste esta noticia de la AMB? Y la verdad que fue un orgullo, porque ahora a través del Facebook tengo muchas fotos y aparecen cosas que te mandan de admiradores de todo el mundo. Y bueno, y en Europa también celebran mucho más que acá. Así que bueno, empezaron a compartir fanáticos y realmente es como digo, ahora ya a mi edad, después de la situación vivida, con un nieto, con el transitar de la vida, uno es como que ahora ve las cosas de otra forma, y es como que ese sentido de pertenencia que por ahí los argentinos no tienen de mi papá, me lo han hecho vivir a mí afuera, en Estados Unidos, en Europa. Entonces es como que ahora es como que yo también digo, wow, qué, y lo comparto con mis hijos. Tengo 2 hijos adolescentes que son deportistas también, pero hacen rugby. Y la verdad que más que orgullo, es como que digo,
valió la pena, ¿no? Todo el sacrificio y todo lo que yo les cuento y me da el pie para seguir motivándolos a mis hijos. Tenemos imágenes de archivo, señor director, por favor. Bueno, obviamente que hace muchos años y no tenemos mucha calidad, pero vamos a recordar entonces cuál fue el reconocimiento. La Asociación Mundial de Boxeo elaboró una nómina con los mejores boxeadores de la historia en cada una de las categorías. Entre los 17 nombres que figuran en esta lista están los argentinos Carlos Monzón y Pascual Pérez. El santafesino Carlos Monzón tuvo su reconocimiento en el peso mediano, mientras que el mendocino Pérez gozó de esta distinción como peso mosca. Otros pugilistas que también fueron reconocidos en esta lista, Muhammad Ali, por ejemplo, en peso pesado, Sugar Ray Leonard, también superliviano, bueno, el panameño Roberto Durán, peso ligero, el brasileño Eder Joffre, bueno, y así, bueno, podemos mencionar a los 17, ¿no? Pero la idea es reconocer esto que, pasados los años y demás, la figura de Carlos Monzón como campeón mundial sigue brillando, ¿no? Sigue brillando en el boxeo. Sí, realmente yo te digo que estuve hace 1 año, 2 años en Las Vegas y en un reconocimiento, pero estuve con todas las personas que acabas de nombrar y los nuevos, los de antes, porque fue una celebración del Consejo Mundial de Boxeo y me invitaron especialmente y me entregaron una réplica del cinturón de mi papá. Wow. Así que estuve con todos ellos, con Mike Tyson, realmente gente que admira profundamente, me han dado tanto cariño, tantos abrazos, tanta emoción que acá en la Argentina realmente no me había pasado. Siempre me emociono mucho cuando en fiestas de deportes de Buenos Aires, en los Olimpias, siempre estoy en contacto porque siempre, como vos decís, ¿no? El nombre de mi padre tan grande profesionalmente, con sus victorias, con sus defensas inigualables, entonces eso siempre está vigente y siempre me llaman y siempre estamos en contacto. Pero realmente para mí es como que la figura, como decís, pasaron 20 años de su fallecimiento y se acrecienta y se habla y realmente lo celebramos mucho nosotros. Yo principalmente soy la única hija mujer y soy la que siempre es la cara visible por ahí de los Monzón, pero porque es hasta como... te has sentado con Susana Jiménez. Sí, es porque realmente es yo creo que es el legado que les digo a mis hermanos mismas, les digo. Sí. Yo donde voy es para que la imagen y para que lo que mi papá ha hecho no quede, sino que esta juventud de hoy conozca, vea y bueno, y a través de esto da la posibilidad de que muchos jóvenes y deportistas jóvenes también lo conocen. Quieran escribir su nombre en la historia, claro que sí. Vamos a Gustavo Fernández. Sí, Silvia, recién mencionaste en 2 oportunidades este sentido de pertenencia que en general los argentinos no tienen con Carlos Monzón. Yo creo que el santafesino tiene más sentido de pertenencia de Carlos que el argentino en general. ¿Vos lo ves así también? ¿Que el santafesino lo quiere un poquito más que el argentino en otros lugares del país? Es como, no sé si es que no lo quiero, yo creo como que estamos acostumbrados, como a mí me pasaba, te digo, hasta la experiencia que tuve en Las Vegas. Y bueno, es mi papá, y sí, y vos acá vas, y sí, el negro, viste, claro. Y yo lo conocía, y sí, y ya... Lo tomamos muy así, pero cuando pasan estas cosas, uno dice, qué grande, A mí había gente en Las Vegas, japoneses, italianos, alemanes, que a esas conferencias van a ver a estas estrellas del box. Y yo recibía los abrazos como si lo veían a mi papá, se sacaban fotos, me pedían autógrafos, ¿entendés? Wow. A esta fecha. Claro. Entonces, yo digo, eso no lo viví nunca en mi país. Pero es como digo, estamos acostumbrados, por ahí somos más el argentino y a lo mejor el santafesino es como, sí, vivía a la vuelta de la casa de mi tío. Nos encontramos en la costanera de Quincho el Chiquito, por ejemplo. Yo creo que los hijos de estas megas estrellas internacionales como tu papá, como Carlos Monzón, no dimensionan, ¿no?, hasta dónde llega el ídolo y me parece que lo ven más como papá
que como la figura del boxeo. ¿Te Claro. pasó a vos también que lo veías más como papá? ¿Veías a tu Claro, papá? yo es como, por eso te decía, era como una costumbre, que bueno, ya sé que él es un gran boxeador, que esto, que lo otro, pero cuando viajé y cuando tuve esta experiencia, es como vi cómo trascendió, cómo la huella inmensa que dejó, y como ver estos reconocimientos ahora, Claro. totalmente, y como te digo, a esta edad es otra cosa. Sí. Silvia, bueno, con relación a lo que son los monumentos que se le han hecho a tu padre, uno en el lugar de su muerte, en la Ruta 1, que después se terminó sacando, el otro, bueno, en la calle del Quincho de Chiquito, que es un monumento inmenso, hecho por un mexicano. ¿Qué pensás, por ejemplo, de aquellas personas que en algún momento plantearon la posibilidad de que se saque, por ejemplo, el monumento que está hecho en homenaje a tu papá? Y bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? La contracara, es decir, el reconocimiento histórico al gran deportista, y que ese monumento es al gran deportista, y que se mezclen las cosas, y que yo en su momento no salía a hablar, me tomé a silencio, me dolió, pero también soy respetuosa. Y creo que todos tienen la posibilidad de expresarse, de decir lo que piensan, lo que sienten, con respeto, como lo estoy haciendo yo ahora. Yo para discutir se necesitan dos. Y yo realmente, mientras dependa de mí, ahora quiero estar en paz con todo. No tengo ganas ya a esta altura de mi vida sí, consensuar, hablar, dialogar, pero no agresiones, no confrontar. Vamos a recordar que, Carlos Monzón, él cumplía una condena al momento de su fallecimiento por violencia de género. Bueno, de hecho, estas son imágenes de archivo del año 95, y por eso justamente muchas personas, defensoras por allí de los derechos de las mujeres, de Ni Una Menos, la parte feminista y demás, plantearon la posibilidad de quitar su monumento. Pero como lo decía Silvia, el monumento está hecho al campeón del mundo, al que llevó el nombre de Santa Fe y de Argentina a reconocimientos como este, ¿no? Como el que planteábamos en el artículo de la Asociación Mundial de Boxeo, como reconocimiento de uno de los mejores boxeadores de la historia, uno de los 17 mejores boxeadores de la historia. Por eso, bueno, Silvia, vos tenés tu parecer, obviamente que te duele, pero también entendés a las otras mujeres, ¿no? Obviamente. Yo, aparte, ya ha pasado el tiempo. En el tiempo donde sucedió lo de mi papá fue como el caballito de batalla, que de ahí ahora de ahí en más empezó un estandarte y fue todo muy mediático, y yo digo, mirá cuántos años atrás, y bueno, y eso también da la importancia del nombre que era, lo interpreto ahora, pero yo estoy convencida que fue un accidente, y lo voy a defender a mi papá porque es mi papá y lo amo, pero respeto la justicia, respeto el fallo, respeto que mi papá cumplió y se fue su condena, y realmente partió al cielo sin deberle nada a nadie. Cuanto hoy estamos viendo muchas cosas que así no son, pero bueno, como decías vos, yo no quiero confrontar, eso ya pasó, dolió mucho. Fueron dos familias que fueron destruidas, que nos costó a todos levantarnos, salir adelante. Como familia, cuando pasan situaciones así, salen las peores miserias de todos. Así que no fue fácil, pero lo que sí yo entiendo, y ahora tuve una reunión con Mauricio Suleiman, que estuvo en Buenos Aires, y le expresé todo lo que estaba pasando, y el monumento fue donado por ellos. Este artista escultor mexicano estuvo viviendo en el Quincho de Chiquito, un grupo de gente que estuvo viviendo acá para hacer ese monumento, que es el más grande que ellos han hecho en la historia del Consejo Mundial a los boxeadores, porque en cada país están haciendo ahora, pero no de esta dimensión. Entonces me decían, bueno, contá con nuestro apoyo, que si en caso que algo suceda, ellos, como sentido de que lo donaron ellos, si tienen que viajar y hablar con las autoridades que correspondan, están dispuestos a hacerlo. Sí, y además, Silvia, nos pasa a nosotros también, a los que tenemos una actividad pública, no podemos gustarle a todo el mundo, no le podemos caer a todo el mundo bien,
por lo tanto hay gente que ni siquiera nos mira porque no les caemos bien. Y hay muchas otras personas que sí están frente a la tele todas las tardes mirando el programa porque les gusta lo que hacemos. Tampoco podemos pretender que nuestro trabajo, nuestra actividad pública les guste a todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Yo quiero volver a la parte deportiva de Carlos, de tu papá, y vos hablaste de sacrificio en un par de oportunidades. ¿Cuánto te perdiste de tu papá cuando Carlos era el campeón del mundo que viajaba por todos lados? Y sí, imagínate que cuando mi papá ganó el título, yo tenía 7 años. Entonces eso implicaba que yo iba al colegio, mi papá se tenía que concentrar en Buenos Aires, él viajábamos, por ahí yo me quedaba con mi abuela y todo eso, y ver de que mi papá, yo sabía como que ya estaba acostumbrada, ¿no?, a su rutina, porque mi papá era una persona disciplinada que por ahí cuando no estaba en actividad se daba ciertos permisos, pero cuando decía 3 meses antes me voy y entrenaba. Claro. Y por ahí era duro para nosotros. Pero bueno, después... ¿Recordás que en aquel momento lo extrañabas? ¿Recordás extrañarlo de chica, de adolescente? Sí, cuando era más grande, ya de más adolescente, sí, me gustaba estar más cerca de él. Aparte era la única hija mujer. Claro. Entonces yo era muy pegada, aparte teníamos un lenguaje muy que nos mirábamos y ya sabíamos lo que pensábamos de grande, pero de chico sí, mi mamá me cuenta que yo era muy chica, él todavía no era famoso ni había llegado, y que mi papá se tenía que ir a concentrar o ir a pelear a Brasil, y que a mí me subía fiebre y que mi papá me extrañaba. Sí, entonces, me lo contaba, hace poco estuve hablando con mi mamá de eso, y me decía, y sí, mi papá, yo era su... a donde él iba me llevaba. Claro. Por ahí hay cosas no me acuerdo, pero mi mamá me las cuenta. Silvia, ¿qué le agradeces a tu viejo? Le agradezco a mi papá, bueno, el apellido que tengo, que realmente estoy orgullosísima de mi apellido, de haber compartido con él las buenas y las malas, y si lo estaría de nuevo al lado de él lo haría. El amor profundo que tengo por él, pero más que agradecerle, me gustaría tenerlo y mostrarle mis 2 hijos varones, que él se fue de este mundo sin conocer. Él quería un nieto varón y fueron todas mujeres las nietas, entonces por parte de mis hermanos. Y cuando nacieron mis hijos, realmente está el peso del nombre que mis hijos en el colegio, en el club, en la sociedad son los Monzón. Claro, o sea, claro. Yo digo, mi amor, por mi esposo, si tuvieras la autoestima baja, ¿viste? Pero no, nadie lo llama. O él va al colegio y dice, Monzón, venga por acá, lo vino a retirar a los chicos, y a él mismo le dicen Monzón. Claro, claro. Entonces ahí, eso estoy agradecida, ¿entendés? Pero sí, con nostalgia, por ahí los veo a mis hijos, y lo hermoso que son, y el más chico que es muy parecido a él físicamente, me gustaría, él estaría feliz de la vida con mis hijos. Entonces esa parte es la que me trae nostalgia. Ahora ya, al principio viste que uno siente tristeza, y ahora los recuerdos hacia mi papá son así nostálgicos. Así que eso es lo que... Silvia, gracias por hacerte el tiempo. Estamos orgullosos de tenerte, y bueno, y de que este reconocimiento se siga haciendo a un santafesino grande, campeón del mundo. Gracias. Gracias a vos, Noel.